La sombra alada de Point Pleasant. La leyenda de Mothman. En los años 60, una pequeña comunidad rural en el corazón de Virginia Occidental se convirtió en escenario de una de las leyendas más inquietantes del folclore estadounidense. Un ser con alas inmensas, ojos rojos incandescentes y una presencia que presagiaba tragedia. Aquel que muchos bautizaron con el nombre de Mothman. Point Pleasant, un pueblo tranquilo, donde todos se conocían y las noches eran tan silenciosas que el sonido del río Ohio parecía arrullar a los habitantes, hasta que algo rompió la calma. Una figura que, según decían, no pertenecía a este mundo. Era la noche del 15 de noviembre de 1966. Dos jóvenes parejas, Roger y Linda Scarberry, junto a Steve y Mary Mallet, conducían por una vieja carretera cercana a una instalación militar abandonada conocida como el Área TNT. Un lugar que, durante la Segunda Guerra Mundial, albergó depósitos de municiones y túneles subterráneos sellados con hormigón. Esa noche, el silencio fue roto por algo que aún hoy cuesta explicar. Los cuatro jóvenes afirmaron haber visto una figura de más de 2 metros, con enormes alas extendidas y unos ojos rojos que brillaban con un fulgor antinatural. Dijeron que la criatura los observaba, inmóvil, como si los estudiara. Y cuando intentaron huir, voló detrás de ellos. Linda Scarberry, habitante de la zona, contó lo siguiente. No sé cómo describirlo. Tenía forma humana, pero sus alas eran tan grandes que cubrían la carretera. Sus ojos no eran ojos, eran luces rojas, y sentí que miraban dentro de mí. Voló tras nosotros durante kilómetros. Pensé que no saldríamos vivos. A la mañana siguiente los jóvenes acudieron a la comisaría. El sheriff George Johnson tomó nota de sus declaraciones, mientras otro oficial, Millard Halstead, aseguraba conocerlos bien. No son el tipo de personas que inventarían algo así, dijo. Pero en cuestión de días, no fueron los únicos en verlo. En las siguientes semanas, Point Pleasant se transformó. Decenas de reportes inundaron la estación de policía. Granjeros, amas de casa, camioneros, todos aseguraban haber visto algo. Esto fue lo que le pasó a un granjero local. Mis animales estaban inquietos. Las vacas no querían acercarse al establo y el perro no dejaba de gruñir hacia los árboles. Salí con mi linterna y ahí estaba, algo enorme, con ojos rojos. No caminaba, flotaba, y cuando lo alumbré, desapareció entre las sombras. Las descripciones coincidían. Una criatura de alas extensas, mirada hipnótica, capaz de elevarse en silencio y desplazarse a velocidades imposibles. Algunos lo llamaban el ángel de la muerte, otros simplemente el presagio. En la radio se escuchaban notas como estas. Varios residentes reportan haber visto un extraño ser volador en las cercanías del antiguo depósito de TNT. Los oficiales no descartan una explicación natural, aunque la histeria colectiva comienza a propagarse. Lo que comenzó como una historia local se expandió como fuego en la prensa regional. El fenómeno del Mothman había nacido. Pero no solo eran las apariciones. En Point Pleasant comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Luces en el cielo, interferencias en los radios, teléfonos que sonaban en medio de la noche sin que nadie respondiera. La reportera Grace dijo lo siguiente. Recibíamos llamadas anónimas todo el tiempo. Gente que aseguraba haber visto sombras pasar frente a sus ventanas o escuchado un zumbido grave en los campos. Algunos decían que era un ser de otro mundo, otros, que era un experimento militar fallido. Las teorías crecían. Algunos investigadores hablaban de mutaciones provocadas por los residuos químicos del área TNT. Otros, de un ente sobrenatural, una aparición demoníaca. Y un grupo más pequeño lo veía como un mensajero, una advertencia. El miedo comenzó a tomar forma. Los habitantes evitaban salir de noche. Las calles quedaban vacías al caer el sol, y los bosques se llenaban de susurros, de rumores sobre un ser que acechaba desde lo alto, observando. El 15 de diciembre de 1967, exactamente 13 meses después del primer avistamiento,
El destino golpeó a Point Pleasant. A las 5 de la tarde, el Silver Bridge, que conectaba Virginia Occidental con Ohio, colapsó repentinamente durante la hora pico. 46 personas murieron. Sus autos cayeron al río helado en cuestión de segundos. Un sobreviviente contó su terrible experiencia. Todo tembló. Escuché un chirrido metálico y luego, todo se vino abajo. Cuando salí a la superficie, vi las luces de los coches hundiéndose, y juraría que algo se movía en lo alto del puente antes de que cayera. Muchos afirmaron haber visto una figura oscura sobre los cables minutos antes del colapso. Otros, que el Mothman había sobrevolado el río esa misma tarde. Para algunos, fue simple coincidencia. Para otros, la confirmación de que aquel ser era un presagio de muerte. El ángel oscuro que anunciaba la tragedia. Tras la tragedia del Silver Bridge, los avistamientos cesaron. El miedo, sin embargo, permaneció. Point Pleasant quedó marcado. Con el paso de los años, investigadores de lo paranormal comenzaron a visitar el pueblo. Uno de los más conocidos fue John Keel, periodista y autor del libro The Mothman Prophecies. Keel recogió testimonios, documentos y coincidencias que sugerían algo más allá de lo humano. Keel hablaba de hombres de negro, de visitantes silenciosos que advertían a los testigos que no hablaran, de voces en el teléfono que repetían nombres y fechas, y de sueños premonitorios sobre el colapso del puente. Lo más inquietante no era lo que la gente veía, sino lo que sentía. Esa sensación de ser observado, de que algo enorme y sin nombre. Keel concluyó que el fenómeno de Mothman era solo una pieza dentro de un mosaico más grande de eventos inexplicables. Apariciones, ovnis, mensajes cifrados, y una presencia que parecía jugar con la mente humana. Décadas después, la figura del Mothman se ha convertido en símbolo de misterio. Cada año, Point Pleasant celebra un festival en su nombre, pero entre los puestos de feria y los disfraces, aún se percibe algo más profundo, una inquietud que no ha desaparecido, porque aunque muchos lo tomen como mito, algunos residentes siguen asegurando que lo han visto, a veces al borde del bosque, o sobrevolando el río cuando el cielo se tiñe de rojo antes de la tormenta. Una mujer mayor que fue entrevistada relató esto. Yo lo vi hace 3 inviernos. Estaba parado junto al granero, inmóvil. No tenía rostro, solo esos ojos rojos, brillando entre la nieve. Y esa misma noche, mi hermano sufrió un accidente en la carretera. No me cabe duda, él avisa. Los más escépticos lo atribuyen a la sugestión colectiva, a la fama de la historia. Pero los creyentes sostienen que Mothman nunca se fue. Solo observa, desde la oscuridad, esperando el momento de volver a advertirnos. Algunos investigadores modernos han rastreado apariciones similares en otras partes del mundo. En Rusia, poco antes del desastre de Chernóbil. En México, antes del terremoto del 85. Incluso en China, antes del colapso de un edificio en 2013. Siempre el mismo patrón, un ser alado, oscuro, con ojos incandescentes, y una tragedia inminente. En Kiev, semanas antes del accidente nuclear, trabajadores reportaron un hombre alado sobre las torres de enfriamiento. Pensaron que era un mito, hasta que el fuego cubrió el cielo. ¿Casualidad? ¿Un símbolo arquetípico del miedo humano? ¿O una entidad real que se manifiesta donde el sufrimiento está a punto de estallar? Nadie lo sabe, pero donde aparece el Mothman, el desastre parece seguirle los pasos. Científicos y escépticos han tratado de explicar el fenómeno. Algunos aseguran que se trata de una especie de ave gigante mal identificada, quizás una grulla canadiense, cuyos ojos reflejan la luz y provocan ese efecto rojizo. Otros creen que es una forma de histeria colectiva, amplificada por el miedo y la imaginación. Sin embargo, nada explica los sueños premonitorios, ni las llamadas extrañas, ni la precisión con la que el presagio coincidió con la tragedia del puente. El miedo colectivo es poderoso, pero hay algo más inquietante. Cuando muchas mentes temen lo mismo,
A veces el miedo toma forma. Y en Point Pleasant tomó la forma de un monstruo alado. Quizás el Mothman no sea un ser físico, sino un reflejo de la tragedia inminente, una manifestación del inconsciente humano, un aviso, nacido del mismo miedo que precede a la catástrofe. Hoy, el área TNT sigue en pie, oculta entre árboles y ruinas. Los túneles subterráneos aún respiran aire viciado, y el eco resuena entre los muros de concreto. Los curiosos que se aventuran hasta allí aseguran sentir una presencia, una sombra que se desliza entre las columnas rotas, y si la noche es lo bastante silenciosa, algunos dicen que escuchan el batir de alas en la distancia. Fui una vez, con una grabadora. No vi nada, pero el sonido que capté no se parecía a ningún animal que conozca. Era un batir lento, pesado, y un chillido agudo que me heló la sangre. Tal vez el Mothman nunca se fue. Tal vez aguarda entre los árboles, observando. O tal vez solo permanece en la memoria colectiva, alimentado por el miedo, esperando la próxima tragedia que lo invoque. 50 años han pasado desde aquella primera noche en el área TNT. El mito del Mothman sigue vivo, entre lo sobrenatural y lo simbólico. Y aunque los años han cubierto de polvo las viejas carreteras de Point Pleasant, el eco de aquellas noches aún resuena entre las sombras. Quizás el Mothman no vino a destruirnos, sino a advertirnos. Y tal vez, en algún rincón del mundo cuando la tragedia esté a punto de ocurrir, sus ojos rojos volverán a encenderse en la oscuridad.